Dos bandos enfrentados, dos sistemas políticos incompatibles, líderes influyentes con inmenso poder. El mundo a punto de desvanecerse. Todo esto pasó hace poco en estos lugares. Hola amigos y amigas, hoy vamos a hablar de un concepto que es la resiliencia de Franco en los años difíciles. En el capítulo 15 del régimen de Franco, de Stanley Payne, el autor ofrece una evaluación detallada del régimen franquista en España, enfocándose en los años de la consolidación política y económica del franquismo, así como los cambios que se produjeron en el marco internacional que influyeron en la dictadura. Payne explica que tras la victoria de Francisco Franco en la Guerra Civil Española, la guerra se produjo entre 1936 y 1939, España quedó sumida en un régimen autoritario y nacionalista que se mantendría hasta la muerte del dictador en 1975. Durante los primeros años de esta posguerra, el franquismo estuvo marcado por la represión política, la autarquía económica y el aislamiento internacional. Sin embargo, el régimen logró adaptarse a las nuevas circunstancias internacionales y sobrevivir en medio de la agitación del siglo XX. El capítulo comienza con un análisis de la situación interna de España tras el fin de la Guerra Civil. Franco y su régimen enfrentaron la tarea de reconstruir un país devastado por el conflicto. En este contexto, Payne describe las primeras medidas políticas y económicas implementadas por el régimen para estabilizar su poder. Se enfatiza el carácter centralizado y autoritario del gobierno, en el que Franco concentró en sus manos un poder casi absoluto. El aparato político del régimen estaba controlado por el Movimiento Nacional, la única organización política permitida que integraba a las diferentes familias del régimen, falangistas, monárquicos y otros sectores conservadores. La consolidación del poder de Franco se produjo durante las primeras 2 décadas de su régimen. La represión contra los opositores políticos, especialmente los comunistas, socialistas y anarquistas, fue un aspecto crucial para el mantenimiento del régimen. Franco utilizó un extenso aparato represivo que incluía la censura, el encarcelamiento y, en muchos casos, la ejecución de aquellos que se oponían a su gobierno. La Iglesia Católica también jugó un papel importante en la legitimación del régimen, ya que Franco la presentó como una defensora de los valores tradicionales y como un baluarte contra el comunismo. En términos ideológicos, el franquismo se presentaba como un régimen nacional católico, basado en principios autoritarios, corporativistas y antiliberales. El régimen rechazaba los principios de la democracia parlamentaria porque pensaba que la crítica política enardecía a los españoles. Las libertades individuales consideraba que habían sido responsables de la inestabilidad política que había caracterizado a la Segunda República Española. El franquismo combinaba elementos del fascismo europeo, especialmente en su fase inicial, con un conservadurismo profundamente arraigado en la tradición católica española. A pesar de las influencias fascistas en los primeros años del régimen, Payne explica que Franco supo distanciarse del fascismo en su forma más pura a medida que evolucionaba la situación internacional. Después de la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista evitó alinearse completamente con los movimientos fascistas europeos, optando por una posición más pragmática que le permitiera mantenerse en el poder. En el plano económico, Payne describe la política de autarquía que dominó la primera fase del régimen franquista. Franco y sus asesores económicos adoptaron un enfoque intervencionista y proteccionista que pretendía hacer a España autosuficiente y evitar la dependencia del comercio exterior. Este modelo autárquico, sin embargo, resultó ineficaz y causó un grave estancamiento económico durante la década de 1940. España experimentó una crisis económica marcada por la escasez de bienes básicos, una inflación descontrolada
y el descenso del nivel de vida de la población. La autarquía fue uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de España en las primeras décadas del franquismo. El régimen, no obstante, se mostró reacio a abandonar este enfoque debido a su desconfianza hacia el capitalismo liberal y su deseo de mantener un control centralizado sobre la economía. Un aspecto crucial del análisis de Paine es la evolución de las relaciones internacionales del régimen franquista. Al inicio de su mandato, Franco había mantenido una posición de apoyo a las potencias del Eje, especialmente a la Italia fascista de Mussolini y a la Alemania nazi de Hitler. Sin embargo, tras la derrota de estos regímenes en la Segunda Guerra Mundial, España quedó diplomáticamente aislada, ya que las potencias vencedoras consideraban a Franco un aliado de los fascismos derrotados. Incluso Stalin llegó a proponer una intervención militar para arrebatar a Franco el poder, pero Churchill se opuso por el riesgo de provocar otra guerra civil en España. El aislamiento internacional alcanzó su punto álgido en 1946, cuando la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la ONU, condenó al régimen franquista y recomendó que sus miembros retiraran a sus embajadores de Madrid. Sin embargo, la situación internacional cambió radicalmente con el inicio de la Guerra Fría. A partir de 1947, el régimen franquista se benefició de la creciente hostilidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La España de Franco, aunque no era una democracia, fue vista por Estados Unidos como un aliado potencial en su lucha contra el comunismo. El momento clave en esta etapa fue el año 1953, en el que los militares le plantearon al caudillo que se debía alcanzar un reconocimiento internacional. Franco dispuso contactos con el Vaticano y con el presidente Eisenhower. Ese mismo año se celebró un concordato con la Santa Sede. Poco después, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo de cooperación militar y económica. A cambio de la concesión de bases militares en territorio español, los Estados Unidos ofrecieron ayuda económica y asistencia militar al régimen de Franco. Este acuerdo fue crucial para la supervivencia del régimen franquista, ya que permitió a Franco consolidar su poder interno y mejorar la economía española sin necesidad de realizar reformas políticas significativas. Como conclusión, aunque el régimen nunca introdujo reformas democráticas, su capacidad para asegurar la estabilidad y el crecimiento económico en las décadas de los 60 y 70 fue clave para su supervivencia. A principios de 1944, Estados Unidos empieza a mostrar signos de impaciencia con el régimen de Franco y frente a esto Franco lamenta que Washington olvidase tan pronto el papel que había estado realizando España cooperando eficaz y activamente con los aliados y jugando un papel importante como una barrera invulnerable frente a los alemanes en zonas como los Pirineos, Gibraltar y el norte de África. En su fuero interno, Franco estaba impresionado por la resistencia alemana en Italia y pensaba que la contienda acabaría en tablas en 1946, o sea que tendrían que negociar los aliados con Hitler. Hayes se inclinaba por un embargo de petróleo para doblegar la postura de Franco. Hay un comunicado del Departamento de Estado por el que Estados Unidos había impuesto un embargo de petróleo en respuesta a sus actividades pro-eje, a pesar de lo cual Franco siempre mantuvo la esperanza de que el Tercer Reich diera la vuelta a los acontecimientos. Roosevelt siempre fue partidario de seguir la línea dura contra Franco, pero Churchill se inclinaba en contra del Consejo del Foreign Office por respaldarlo. Pensaba sobre todo en evitar la crisis del wolframio, en influir en las exportaciones de wolframio. Ya saben que el wolframio es muy apreciado en las acerías para hacer un acero mucho más resistente y Hitler necesitaba ese wolframio. También Churchill pensaba en el propio comercio de las materias primas que realizaba con España. Franco inventó un asedio internacional y se presentó como el heroico jefe de nación que defendía la independencia de España contra ingentes adversidades. De hecho, creía que había resuelto el problema del embargo porque había desarrollado una gasolina sintética. Lo que pasa es que luego se demostró que el precio era descomunalmente prohibitivo.
Churchill también convence a Roosevelt porque los alemanes estaban ofreciendo a Franco petróleo, maquinaria pesada y productos alimenticios a cambio de wolframio. Esto podría retrasar el desmantelamiento de las redes de espionaje alemán en España y también supondría una amenaza a las compras de mineral de hierro y de potasas. Se llega a un acuerdo final el 2 de mayo de 1944. La claudicación de España se presenta como un beneficioso acuerdo comercial que demostraba que Franco disfrutaba de unas relaciones cordiales con los aliados que no enturbiaría ninguna contingencia. Se estaban refiriendo aquí a la posible derrota de Hitler, porque ya en 1944 la guerra estaba bastante decantada a favor de los aliados. Churchill rindió homenaje a los esfuerzos de sus diplomáticos y declaró que este acuerdo final constituya una fuerte influencia para la paz en el Mediterráneo. Claro, esta declaración de Churchill causó un considerable revuelo en los círculos políticos británicos y estadounidenses, pero sobre todo creó una gran consternación en la oposición franquista. Franco había tardado demasiado en adoptar una política auténticamente neutral. El Estado Novo portugués, que era su referencia, sí era verdaderamente neutral. Salazar había desechado el estilo fascista y escapó de esta manera al ostracismo, pudiendo incluso llegar a ser admitido en la OTAN en 1949. Bueno, Franco proyectaba una imagen fascista mucho más nítida que la del propio Salazar. Así que era difícil distanciarse de los modelos que estaban perdiendo en ese momento la guerra mundial. En cuanto a la recuperación de la oposición, pues bueno, se crean dos frentes políticos. El comunista, liderado por el Partido Comunista de España, el PC, y los anarquistas. De tal manera que los primeros de ellos empiezan a infiltrarse a través de la frontera con Francia, en España, en junio de 1944. Y la operación de más envergadura, con hasta 4.000 hombres, se lleva a cabo en el Valle de Arán, en los Pirineos. El apoyo que recibieron de la población rural fue prácticamente nulo. Se les identificaba con las atrocidades de la guerra civil, porque volvían otra vez los asesinatos de sacerdotes. Los anarquistas, por su parte, formaron bandas vinculadas con el gobierno republicano en el exilio. Y el 25 de febrero de 1945, la acción más llamativa, atacaron la sede falangista de Cuatro Caminos. Los que pudieron ser apresados fueron fusilados prácticamente allí mismo. La campaña guerrillera provocó que la jerarquía militar cerrara filas detrás de Franco, de tal manera que este nombra jefe de su casa militar al siempre fiel José Moscardó, ya saben, el del asedio de Alcázar. Para la Capitanía General de Madrid designó a Muñoz Grandes, que había sido el general que había mandado la División Azul. Los mandos carlistas para Franco eran más dignos de confianza que los monárquicos, así que siempre se decantó por este grupo en lugar de por el otro. En 1944 muere Jordana de una angina de pecho. Y entonces Franco manda llamar a José Félix Lequerica, el embajador en Vichy, en la Francia ocupada. Lequerica era considerado por muchos como el hombre de la Gestapo. Bueno, empiezan a trabajar en una línea posguerra. Gran Bretaña y España debían trabajar juntas para destruir el comunismo, es el lema. Pero en Gran Bretaña se produce un cambio democrático porque las elecciones Churchill pierde las elecciones en 1945 y justo cuando están en la conferencia de Potsdam se produce el relevo con Clement Attlee, que es del Partido Laborista. La hostilidad de Attlee hacia Franco era compartida por el ministro de Exteriores Anthony Eden. Franco declaró que la democracia acababa de modo invariable por desatar la violencia entre los españoles. Esta es una característica del pensamiento político de Franco. Él no creía en la democracia porque lo asociaba a conflicto, a enfrentamiento, a destrucción, a matanzas. Pero sí que empieza a evolucionar en su mente como
la visión del Estado evoluciona hacia un planteamiento más propio de los tiempos y más propio de las circunstancias que se estaban viviendo. De tal manera que las fotografías del Papa y del presidente Carmona de Portugal habían reemplazado a las que antes, al lugar de honor que antes disfrutaban las de Hitler y Mussolini. Bueno, se siguen produciendo durante ese periodo frecuentes ejecuciones de comunistas, ya la guerra está llegando a su final y Estados Unidos es vista como un semillero de peligrosos masones. Esta obsesión de Franco con los masones sigue estando presente en su pensamiento. De tal manera que en la primavera de 1945 el Foreign Office y el Departamento de Estado llegan a un amplio acuerdo sobre la política a seguir con Franco. Se llega a ese acuerdo. Previamente, el 11 de febrero se produce la matanza de Manila, la matanza en la embajada de Manila por parte de tropas japonesas. Mucha gente se refugia en el consulado de España y los japoneses lo queman. Esto produjo una suspensión radical de las relaciones diplomáticas con Japón, de tal manera que a partir de ese momento, no es tan difícil coincidir en algunos aspectos, incluso militares, con los aliados. En ese momento se produce el Manifiesto de Lausana, 15 de marzo de 1945. El pretendiente definía el sistema que quería para España como una monarquía constitucional potencialmente democrática. El régimen de Franco viene estando inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las potencias del eje. Esto ha producido el fracaso de su régimen y el conde de Barcelona ofrecía la alternativa de la monarquía tradicional con una constitución política y reconocimiento de derechos inherentes a la persona humana, garantizando las libertades políticas. Esto tardaría 30 años en hacerse realidad. Don Juan no contaba con una oposición monárquica organizada. El régimen había creado un sólido entramado de intereses mutuos, podríamos llamar una complicidad, con toda la élite de la sociedad española. Aunque el pretendiente pidió dimisiones, el único que dimitió fue el duque de Alba, embajador de Franco en Londres. E incluso Franco le convenció para que continuara otros 6 meses, o sea que la dimisión no fue inmediata. Franco convocó la reunión del Consejo Superior del Ejército más larga. Una monarquía debidamente instalada sería la lógica sucesión del régimen. Pero tal monarquía no debía rechazar los principios por los que se había luchado en la guerra civil. Se garantizó de esta manera el respaldo de los militares. Embarcarse en un experimento en medio de la creciente hostilidad internacional y una potente ofensiva izquierdista hizo que el número 2 de la oposición monárquica en la República hablara públicamente en contra de Don Juan. O sea, que tampoco era una postura consensuada por parte de la oposición. Se tiró a la piscina el pretendiente y no encontró agua suficiente. Franco, de todas formas, siguió buscando un acercamiento a Don Juan por canales privados. Sugirió que tomara una residencia oficial en España, o sea que le invitó a regresar del exilio, y anunció al Consejo Nacional que se prepararía una ley para instaurar la monarquía. Al hijo de Juan, don Juan Carlos, de 7 años, se le podría educar para convertirlo en un heredero más adecuado. Don Juan anunció que no incitaría a nadie a la rebelión. A partir de ese momento se empieza a ver la realidad de que todo confluye en contra del generalísimo. Franco reacciona reescribiendo su historia, reescribiendo la historia de su papel en la Segunda Guerra Mundial. Con ello hay un elemento, hasta cierto punto, fantasioso. No ve contradicción entre las necesidades políticas y las de España. Aparece o se ve a sí mismo como un providencial timonel y empieza a gestionar esto como si fuera una fortaleza asociada. Desde su experiencia militar, para él era importante verse como un defensor de una fortaleza que está sitiada por todos los ángulos.
Alberto Martín Artajo sugiere que se eliminen los signos externos, que desde el exterior puedan ser considerados más facciosos. Se habla de la conspiración masónica y, bueno, pues con Alberto Martín Artajo se pone de manifiesto el extraordinario olfato que tenía Franco para detectar colaboradores valiosos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con la Falange? Bueno, pues Franco consideraba la Falange como un instrumento eficaz, una maquinaria para educar y movilizar a las masas, y para Artajo era posible alguna evolución política, por lo tanto se convierte en un convincente abogado. En Falange, por otro lado, cundía el pánico por la caída del Eje. La ley del reino suponía para ellos la decadencia, la vuelta a la decadencia de una monarquía constitucional, pensando sobre todo en las aventuras amorosas de Isabel II. Y no consideraba que don Juan fuera adecuado para reinar, aunque hubiera jurado defender las leyes fundamentales del régimen. Bueno, considerar España en términos militares la posición que tenía el deber de defender hasta la muerte, es lo que se llama la noche negra del franquismo. Aplicó sus experiencias en la Legión y mostró su determinación de luchar hasta el fin. Como muestra de esta determinación existen una observación que le hizo a su evidencias, como por ejemplo una observación que le hizo a su hermano Nicolás en agosto de 1945. Le dijo: yo terminaré como Mussolini, es decir, con los pies por delante. También le venían a su mente seguramente los recuerdos del desastre de Anual. En lugar de disolver la Falange, se rodearía de ella como si fuera una guardia pretoriana. En el ámbito internacional, la conferencia fundacional de la ONU, que se produce entre abril y junio de ese mismo año, 1945, recoge una resolución mexicana. Los exiliados dieron por sentado que el caudillo tenía los días contados, de tal manera que el cardenal arzobispo de Toledo, Pla y Daniel, se ofrece a actuar como intermediario. Washington está inquieto ante la posibilidad de que se esté alentando el comunismo en España. Franco emite un mensaje radiofónico para América Latina, denunciando las campañas de difamación. Lequerica se dedicó a negar todas las acusaciones que había en ese momento contra España y hizo otras dos importantes declaraciones, mezclando verdades evidentes y mentiras descaradas. Puede decir al mundo que la Falange carece de poder político en España. O sea, esta es una declaración. En España no existía ningún otro partido legal. Separaba a Falange Española Tradicionalista y de las Jons de la Falange en sí. Algunos miembros de la Falange trataron de identificar a España con Alemania e Italia, pero cesé inmediatamente a todas las personas con esta tendencia. Se muestra así un despliegue virtuoso de la amnesia. Profundamente consciente de la amenaza de Potsdam, donde se pone de manifiesto que, bueno, sobre todo la posición de Stalin es muy clara, hay que intervenir en España, Lequerica fue reemplazado a instancias de Carrero por Martín Artajo. El buen capitán se apresura a renovar su tripulación. Se presionaría para que Franco tuviera voz en la educación de Juan Carlos. El destino de Franco se incluyó en la agenda internacional de la conferencia de Potsdam. Stalin quería romper toda relación con España, Churchill no quería poner en peligro la valiosa relación comercial. Por otro lado, intervenir en España hubiera supuesto una injerencia contraria a la Carta de Naciones Unidas. La propuesta soviética fue rechazada por el sucesor de Churchill, Clement Attlee, y su ministro de Exteriores, Ernest Bevin. Franco, a pesar de ello, España quedó excluida de la Organización de Naciones Unidas. Franco quitó importancia al envío de la división azul. Se formó un gobierno en el exilio, previendo la caída de Franco. Es decir, la miopía del gobierno del exilio era patente. Y Franco seguía refiriéndose constantemente a las presiones extranjeras en pro del cambio democrático como la ofensiva masónica.
El general de Gaulle también se mostró contrario a actuar contra Franco y de hecho mantendría relaciones diplomáticas con él. Una observación que hago aquí es que en general todos los líderes políticos que fueron militares, que habían sido en el pasado militares o que tenían un pasado militar, se entendieron bastante bien la postura de Franco. Y aquí me refiero pues principalmente a De Gaulle, al propio Churchill, que había sido anteriormente militar, y posteriormente a Eisenhower, ya en los años 50, tras la muerte de Stalin. Bueno, hace algún movimiento para afianzar su régimen, destituye al general Kindelán, que era uno de los monárquicos más abigarrados, por un discurso, y lo reemplaza por Juan Vigón, quien había mantenido la fe en el triunfo del Tercer Reich. Hacen una desmovilización de la Falange, el 7 de septiembre se accede a retirar las fuerzas españolas en Tánger y se produce a la abolición del saludo fascista. En la conmemoración del Día del Caudillo, el 1 de octubre, la Iglesia participa plenamente. En ese momento, es un momento crítico, se mantuvo el gabinete reunido durante 4 días enteros a la espera de una reevaluación del régimen cuando finalmente Occidente se llegue a enfrentar a la URSS. Es decir, que aquí Franco estaba previendo que acabarían disgregándose los aliados, que empezaría la Guerra Fría. La coalición que había ganado la guerra civil, el ejército, la Iglesia y la Falange, los españoles estaban desesperadamente decididos a no volver a pasar por los errores de una guerra civil. Esto es cierto. Desde el Pardo se filtraban informes contradictorios. Yo no dimito, de aquí al cementerio. Franco tenía también la duda de si podían volver al poder los generales, si tenía que devolver el poder a los generales. Así que el 17 de julio de 1945 se promulga el Fuero de los Españoles, que se basaba en la Constitución de 1876. Garantizaba muchas de las libertades civiles comunes en el mundo occidental, la libertad de residencia, de correspondencia, el derecho a no ser detenido más de 72 horas. También esta decisión de promulgar el Fuero de los Españoles fue acompañada de un importante reajuste de gobierno. Alberto Martín Artajo fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores para presentar un nuevo aspecto ante el mundo. Se hace una nueva ley de educación primaria que la subordina a las normas católicas. Esencialmente era un gabinete de leales a Franco. Consiguen de esta manera transformar el sistema en una monarquía corporativa y semiautoritaria, no muy distinta de las reformas de Salazar en Portugal. El 3 de septiembre se recibe una carta de Serrano Súñer donde pide reorganizar el Estado sobre una base amplia de unidad nacional y convocar un plebiscito. Es decir, la opinión de Serrano Súñer es que había que legitimar el régimen mediante un plebiscito. En ocasiones parecía como si Franco realmente creyera en un sistema de frenos y equilibrios, dado que la Alemania nazi había terminado en una catástrofe por la decisión de un solo hombre. Los cambios eran meramente superficiales. La voz más influyente es la del almirante Carrero Blanco, cuyo lema era orden, unidad y aguantar. Se anunciaron elecciones municipales, un tercio por los cabezas de familia, un tercio por los sindicatos y el tercio restante por los elegidos a través de esos dos canales, aunque el gobierno seguiría nombrando a los alcaldes directamente. Se hace un cambio en la ley de referéndum el 22 de octubre y las asociaciones podían ser autorizadas por la Dirección General de Seguridad. Se salía del estado político para entrar en el estado jurídico. La Falange reduce su papel y la censura pasa a depender del Ministerio de Educación. El brazo en alto fascista es abolido oficialmente y empieza un constitucionalismo cosmético, acabado con la publicación de una nueva ley electoral para las Cortes el 12 de marzo de 1946, que mantenía el principio de las elecciones corporativas, pero preveía la representación de los ayuntamientos y aumentaba la participación sindical. Llegó a decir en una entrevista, dice, yo no soy, como fuera se cree, dueño de lo que quiero.
necesito, como todos los gobiernos del mundo, la asistencia y el acuerdo de mi gobierno. Es decir, el concepto de democracia popular orgánica. Se realiza una campaña para convencer a la opinión extranjera de que el gobierno nunca había estado comprometido con la victoria del eje. Sin embargo, el 45% del presupuesto se dedicaba todavía al aparato de represión. Los esfuerzos para vencer la hostilidad internacional se veían entorpecidos por la actuación de don Juan de Borbón. A principios de 1946 establece su residencia en el elegante centro turístico portugués de El Estoril y genera un manifiesto que se llama El Saludo. El régimen reacciona anunciando que encarcelaría a todos los firmantes sin juicio previo y señaló al general Quindelán como uno de los firmantes. Muchos de los conservadores más oportunistas que habían firmado El Saludo regresaron al abrigo de Franco. El secretario de Estado, Dean Acheson, propuso una declaración conjunta de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña en la que se debía destituir a Franco. Pero en Washington, ya en ese momento, en el año 46, se estaba extendiendo la idea de que la Unión Soviética quería fomentar una guerra civil en España para cubrir su flanco suroccidental y lograr una cabeza de puente hacia Latinoamérica. Esto hubiera supuesto un gran avance en la expansión del comunismo. Desde que el general de Gaulle había dimitido, las presiones de la izquierda para que se emprendieran acciones contra Franco habían sido más fuertes. De tal manera que cuando se procede a la ejecución de Cristino García, un dirigente del Partido Comunista, el gobierno francés decide cerrar la frontera con España. Tanto Londres como Washington eran reacios a presentar la cuestión española ante el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, donde la URSS tendría la oportunidad de influir sobre el curso de los acontecimientos. Esta es una opinión confirmada por el influyente diplomático Salvador de Madariaga. Ante la nota tripartita, Franco, de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, Franco reacciona afirmando que Francia era la quinta columna de Rusia y que Truman era un masón encanallado del sur. Bueno, ya saben que en Estados Unidos el presidente Roosevelt fallece antes de que termine la guerra y le sucede el vicepresidente Truman, que efectivamente era un demócrata del sur. Pero en ese momento, al día siguiente de la nota tripartita, el 5 de mayo, Churchill acude una vez más en ayuda con el famoso discurso sobre el telón de acero que pronuncia en Fulton, Missouri. La receta para la supervivencia de Franco era esta: hay que poner la cara alegre en el paso malo. Y efectivamente, a partir de ese momento se produce el cambio, la inflexión por la cual las cosas empiezan a irle favorablemente. La hispanidad. Desde Ramiro de Maeztu se defendía el concepto de hispanidad. Estados Unidos estaba alarmado por las actividades de la Falange Exterior, posibles proyectos o actividades imperialistas de España apoyándose en el frente nazi. Franco declaró que había dos tipos de imperio: el animado por ambiciones materiales de dominio, el imperio que quita, y el impregnado de avances espirituales y culturales, el imperio que da. El objetivo de esta defensa de la hispanidad era lograr el apoyo diplomático que contribuyera a vencer el ostracismo, y en esto no quedó decepcionado. Juan Perón proporcionó un respaldo crucial durante los años decisivos, de 1946 a 1948, y desafió la prohibición de la ONU, nombrando un nuevo embajador en Madrid. En 1948, al menos el 25% de los productos que entraban en España provenían de Argentina. A pesar de lo cual, se produce la presión de un grupo de representantes de Hispanoamérica en la ONU. El Consejo de la Hispanidad se había organizado en 1946 con el nombre menos ambicioso de Instituto de Cultura Hispánica. Bien,
veamos los diferentes lugares en los que hemos encontrado pues el rastro y la historia de esta persona que fue jefe del Estado español. El primero es el Palacio Real del Pardo. Aquí vemos la fachada principal, la fachada vista desde otro aspecto, el interior cubierto, jardines, visitas, jardines, fuentes y el interior decorado. Y aquí un pequeño teatro. Vamos a quedarnos en el interior. En su origen fue un pabellón de caza de los Austrias, para luego convertirse este palacio en la principal residencia invernal del soberano bajo los Borbones. Durante el franquismo fue la residencia oficial del jefe del Estado. Se construyó en el siglo XVI a partir de un edificio primitivo del siglo XV diseñado por Luis de Vega. Su aspecto actual corresponde a las reformas y ampliaciones emprendidas en el siglo XVIII, a instancias del rey Carlos III, en las que participó el arquitecto Francesco Sabatini. Además de por sus valores arquitectónicos, el palacio destaca por su decoración interior representativa de diferentes épocas y estilos. Destacan los frescos que abarcan desde el Renacimiento tardío de Felipe II hasta el neoclasicismo de Fernando VII, pasando por el tardobarroco de época de Carlos III. Asimismo, es especialmente relevante su colección de tapices del siglo XVIII, en la que figuran 5 de las series más conocidas de Francisco de Goya. Desde 1983 es residencia oficial para jefes de Estado extranjero. Aquí vemos unas muestras de los tapices, de la decoración interior. Algunos cuadros, mobiliario, la garita donde se situaban la Guardia Mora, las unidades de la Guardia Mora para hacer la escolta. Y esto es un paseo, una terracita cubierta donde también se ven algunos tapices. Una vista del exterior la vemos desde aquí. Bueno, esta es la vista realmente del palacio. Lo vamos a ver un poquito más cerca, con un poquito más de detalle. Está representado además en Google Earth como un edificio en 3 dimensiones para que se vea la riqueza de la estructura con la que se realizó este palacio. Y en cuanto a los jardines del parterre, pues los tenemos ubicados a la entrada y también hay jardines que rodean el palacio. Toda esta zona serían unos jardines de interés ecológico y también artístico. Un pequeño detalle interesante es la capilla, donde se celebró pues el bautizo de la hija, bueno, la primera comunión, la primera comunión y algunos eventos de la familia posteriormente. Todavía se hacen actos religiosos
y sigue siendo un lugar a visitar para turistas, visitantes y estudiosos de esa época. Estos jardines son pequeños y parcos, pero de gran importancia. Pertenecen, igual que el palacio, a Patrimonio Nacional y fueron declarados Bien de Interés Cultural en 1934. Siguen modelos italianos con una organización geométrica y simétrica y un trazado articulado a partir de ejes axiales y perpendiculares que tomaban la referencia del palacio. En la fachada principal existen unos parterres que antiguamente estaban cubiertos de flores y ahora se pueden ver gravas de colores adornando el entorno de dos pequeñas fuentes. Estos son, a vista de pájaro, esa parte de los jardines del parterre que antes estaban plantados de flores y ahora los han cubierto con guijarros de colores. De aquí vamos a pasar a la placa Fundación de la Falange. Esto ya está en Madrid, concretamente en el Teatro de la Comedia. Vamos a verlo a pie de calle. Aquí. Ahora ya no existe, han quitado la placa conmemorativa, pero de alguna manera lo que venía a decir es que en este lugar, un 29 de octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera convocó a la juventud con vistas, entre otras cosas, a crear una patria mejor. Y esta placa pues ha sido retirada de este Teatro de la Comedia. Es la calle del Príncipe, número 11, número 14 en realidad, donde estaba ubicada esta placa realizada en bronce. Otro sitio que me ha parecido interesante visitar es el Palacio de la Prensa. El Palacio de la Prensa, que está en la calle Gran Vía, en la calle Alcalá, número 44, es un inmueble peculiar que fue la sede de la Falange. Cuando Franco gana la guerra civil, pues todo el patrimonio de un montón de instituciones de la República, de los sindicatos y de partidos políticos que se incautan y quedan a disposición de las entidades relacionadas con el movimiento nacional. Entonces, uno de ellos es la Asociación de la Prensa, el Palacio de la Prensa, y es donde se empieza a llevar a cabo pues toda la actividad política de este partido. En realidad, más que un grupo de partidos, es donde estaba el eje central de muchas de las actuaciones del régimen. Está en una zona de mucho tránsito, de mucho paso. Se ha peatonalizado recientemente y alberga diferentes actividades culturales y relacionadas con la prensa, porque ha vuelto a ser restaurada la propiedad de la prensa. Bien. El arquitecto que realizó este edificio fue Pedro Muguruza Otaño.
En el número 35 de la avenida Foch de París está otro sitio de interés para este relato, que es donde estaba ubicado el gobierno en el exilio. Este era el sitio, el lugar, y todavía existe este palacio, o este edificio, porque más que palacio, pues parece una casa modernista, y es donde estaba ubicado el gobierno en el exilio. Hubo varios gobiernos, sucedieron varios gobiernos en poco tiempo, y la mayor parte estaban radicados aquí, en la avenida Foch número 35. Foch era un mariscal muy representativo del ejército francés. Lo siguiente que vamos a ver es Villa Giralda. Villa Giralda está en Estoril. Es decir, volvemos a la península ibérica, porque en Villa Giralda se instala el pretendiente, el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, y prácticamente realiza su actividad, contacta con un montón de partidarios suyos del régimen, y no hay que confundir este palacio que está en Portugal con este otro que sería pues un edificio diferenciado que está cerca del Palacio de la Prensa. Exactamente, Villa Giralda estaría ubicado aquí. Vamos a acercarnos para verlo un poquito más de cerca. No es una gran residencia, pero sí que de alguna manera da cuenta de lo que era pues un pequeño palacio en una zona muy turística, seguramente pues porque el tiempo es propicio en esta parte de la península ibérica, y aquí pues entramos en la propiedad de este sitio donde toda la familia se reunió y donde pasaron acontecimientos muy vinculados a la monarquía española. Bueno. Otro punto de interés es el Pazo de Meirás. El Pazo de Meirás lo vamos a encontrar en Galicia. Pazo de Meirás. El Pazo de Meirás, vamos a verlo en 3 dimensiones, acercándonos un poquito más. Así. Es también conocido como las Torres de Meirás y es un pazo señorial situado en el término municipal de Sada, en la provincia de La Coruña, que lo mandó construir la famosa escritora Emilia Pardo Bazán, quien residía allí durante varios meses al año. Posteriormente fue propiedad, el ayuntamiento se lo cedió, ahí hay una discusión, si se lo cedió o si por suscripción popular se compró para que se lo quedara Francisco Franco como residencia estival, y lo utilizó hasta su muerte. Y posteriormente, de manera irregular, pasó a formar parte del patrimonio de los herederos de su hija, Carmen Franco y Polo, duquesa de Franco.
hasta que la controversia sobre la tenencia del Pazo llevó a la familia a ponerlo en venta en 2018 sin que llegara a comprarse. El 2 de septiembre de 2020, el juzgado de primera instancia número 1 de La Coruña sentenció que el Pazo era en realidad propiedad del Estado, declarando nula y sin efecto la donación personal a Franco y a su familia del Pazo. 2 meses después se cumplió la sentencia y desde el 10 de diciembre de 2020 dejó de ser propiedad de la familia y pasó a ser patrimonio del Estado. Una parte significativa para la familia también es la capilla del Pazo de Meirás. Es una capilla ubicada anexa al Pazo. Y bueno, no sé si se pueden hacer visitas todavía, pero realmente el interior sí que se puede visitar viendo las fotografías y las esculturas que adornan esta propiedad. Hay muchos elementos de caza porque al caudillo le gustaba mucho salir de caza. Y luego, pues, algunas de estas piezas se las encargaba a un taxidermista para que se convirtieran en un recuerdo de esas horas de caza. Bueno, lo siguiente que veremos es la historia del del yate Azor. El yate lo utilizó y estuvo durante 5 años en el puerto cántabro de Requejada y posteriormente se redujo a chatarra y ahora se exhibe como obra de arte en Cáceres. La estampa del Azor, utilizado como barco de recreo durante nada más y nada menos que 26 años, es uno de los símbolos de la dictadura. Numerosas fotografías mostraron durante décadas las presuntas hazañas pesqueras del caudillo y algunas escenas familiares con Franco al timón, ataviado con chaqueta azul de botones dorados y gorra marinera. En realidad se trataba del segundo Azor. El primero, que Franco llamaba Azorín, fue construido en madera de roble y solo se utilizó 2 años, entre 1947 y 1949. Y en este barco tuvo lugar la célebre reunión entre Juan de Borbón y Franco para tratar el tema sucesorio. Después, tras considerarse que el dictador necesitaba un barco de mayores dimensiones, se votó el segundo Azor, construido en Astilleros Bazán y que tenía 40 metros de eslora, 7 de manga y un par de cañones arponeros, que viajaba siempre con otro buque escolta y una tripulación de 30 personas. En él, Franco daba rienda a su pasión por la pesca, sobre todo los atunes. Tras la muerte del dictador, el Azor participó en algunas labores de vigilancia y control para la Marina de Guerra, salvo cuando en 1984 el rey Juan Carlos I pasó revista a las tropas desde su cubierta. Había pasado a tener una existencia anónima, hasta que el entonces presidente del gobierno, en ese año, Felipe González, tuvo la ocurrencia de utilizarlo durante unas vacaciones privadas, en el verano de 1985, para hacer un crucero entre Lisboa y Rota con su familia y algunos amigos. Esta decisión provocó un fuerte escándalo. Y finalmente, parece que para evitar que volvieran a suceder o que pudieran utilizarse este tipo de viajes, de travesías con la nave, la Armada, 7 años después, decidió sacar a subasta el Azor con la condición de que se convirtiese en chatarra. Querían impedir que siguiera a flote como reclamo comercial o reivindicación nostálgica del régimen franquista. La primera subasta, que se organizó en Ferrol, quedó desierta. Fue entonces cuando un empresario se enteró, por un antiguo socio que tenía experiencia en pujas, de que se iba a producir una segunda subasta. Y fue el único que hizo una oferta y se lo llevó por un precio mínimo, el equivalente a unos 28.000 euros. En el camino
se dio cuenta de que no sabía qué iba a hacer con él. Y en 2011, después de varios años de deterioro, de no saber exactamente qué hacer, de diferentes proyectos para utilizarlo cultural y turísticamente, en 2011 alguien lo rescató, el artista Fernando Sánchez Castillo, que lo transforma en obra de arte. Compra el Azor, no desvela por cuánto dinero, y lo convierte en material prensado con forma de cubos que expuso en el Matadero de Madrid. Una muestra del Azor deconstruido que el artista que ha expuesto en la Tate Modern Gallery de Londres o el MoMA de Nueva York bautizó con ironía Azor, síndrome de Guernica, llevaba una placa con el nombre del Azor y algunos bancos de los camarotes. De hecho, este es uno de los sitios que podemos visitar. Esto es el Museo Elga de Alvear y aquí se ve un conjunto de bloques metálicos que seguramente, bueno, según se dice, pertenecieron o eran parte del casco del Azor. Al achatarrar, los 400 toneladas de aluminio del barco se halló oculta en una viga la cartilla militar de un soldado de Pontevedra. Y eso también se expone. Después de algunas estaciones más, por itinerarios como Austria, Japón, Alemania, Lituania, Países Bajos, Francia y Rusia, la exposición llega a Cáceres para formar parte de una exposición temporal. Y la galerista, Elga de Alvear, compra la obra para adornar el muro exterior de su Museo de Arte Contemporáneo. Y ahí es donde descansan los restos del yate de la dictadura reconvertidos en una especie de chatarra con denominación de origen. Y por último, vamos a ver alguna imagen más de este Museo Elga de Alvear. Que es un museo de arte contemporáneo. Y para ver con un poquito más de detalle la obra expuesta, pues tendríamos que ubicarnos aquí. Bueno, ahí más o menos podemos ver toda esta parte, esta línea alargada, donde estarían estos bloques de aluminio, como se ha expuesto, que pertenecieron al casco del Azor. Y en cuanto a la tumba, esta es la última visita que vamos a hacer. Pues por un lado está la basílica de la Santa Cruz del Valle de Cuelgamuros, donde estaban, pues inicialmente estuvo enterrado ahí. Esto está en el Valle de los Caídos. Vamos a ver la entrada. Se aprecian las grandes dimensiones y encima está la Gran Cruz en homenaje a los caídos de la Guerra Civil. Ahí están enterrados pues contendientes de ambos bandos, aunque hay polémicas porque hay personas que no quieren tener ahí a sus parientes. Y por otro lado, vamos a ver la basílica aquí.
porque aparte de el interior, más o menos se puede deducir dónde estuvo ubicada la tumba. Estaría detrás de ese altar. En esa pequeña capilla es donde estaría. Y ahora prácticamente pues ha desaparecido de la exposición que ha hecho Google. Pero bueno, sí que se puede ver una leyenda que hace referencia a aquella época, ¿no? Caídos por Hons y por España. Encima de la sacristía hay un recuerdo de la guerra civil y de lo que es el Valle de Cuelgamuros, que es un recordatorio de esta época de la guerra civil. Bien. Posteriormente, el cuerpo se trasladó al cementerio del Pardo. El cementerio de Mingorrubio. Y vamos a terminar visitando simplemente más o menos por aquí. Bueno, exactamente veremos una imagen de donde está el panteón de la familia Franco. Y es que realmente en ese panteón no hay símbolos franquistas y está coronada por la expresión "Yo soy el alfa y la omega" que aparece en la Biblia. Este camposanto fue un regalo del alcalde Carlos Arias Navarro a Francisco Franco y a su familia en los años 60. Carlos Arias, hay que recordar que fue jefe de gobierno, el primer ministro, diríamos. Finalmente, el Tribunal Supremo avala por unanimidad la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su traslado a El Pardo. Y la imagen de la cripta de la familia pues es esta que se ve en esta foto. Y con esto terminamos el viaje por la explicación de esta resiliencia que mostró Franco en los primeros años de la Guerra Fría, donde hizo cambiar un poco la percepción que se tenía del régimen para hacerla un poco más llevadera, por lo menos a los ojos de la Santa Sede y del gobierno norteamericano, que estaba liderado en aquellos años por el presidente Eisenhower. Espero que haya sido de interés para nuestros amigos y amigas y nos veremos en otro programa próximamente. Muchas gracias.